En Cautiva 101.3 ya está de vuelta Jaime Díaz junto a otro invitado para continuar en Días de Conversación. En este día jueves, a través de Cautiva 101.3, en nuestros días de conversación, vamos a darle un giro un poco a la conversación que estamos teniendo en estos tiempos y nos vamos a ir a soñar, a cerrar los ojos. Le invito a cerrar los ojos, a pensar, soñar, revivir a lo mejor mentalmente y quizás en algún momento el poder viajar a Pichilemu en tren. Qué cosa maravillosa. Yo lo alcancé a conocer, yo alcancé a viajar en el tren a Pichilemu. Nunca lo hice en el excursionista, lo debo decir, porque todo el mundo dice el excursionista. No, yo no conocí ese tren, conocía lo otro. También logré viajar en estos autocarriles que habían de estos trenes automotores que eran a petróleo, que a veces sobre todo en el invierno, hacia Pichilemu. Vamos a saludar y le quiero agradecer a Isabel Morales, quien es directora teatral. Le lleva 21 años en el Teatro Compañía Internado. ¿Cómo está, Isabel? Así es, buenas tardes, hola. Aquí muy agradecida de la invitación y aquí estamos presentes para venir a esta ocasión bien especial a invitarlos para hablar sobre lo que es el ramal de San Fernando a Pichilemu. Un ramal que era precioso. Exactamente. Sobre todo Daniel Osorio, que nos acompaña a la Malta Bill Wilson. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es hacer un poco de memoria sobre lo que fue el ramal San Fernando Pichilemu, tal vez hablar un poco históricamente sobre la historia de este ramal y a la vez invitar a una conversación que se va a dar en la Casa de la Cultura el próximo martes. Qué importante que a través de estos movimientos y que se puedan coordinar, de tratar de intentar a lo mejor revivir el movimiento ferroviario que existía en ese tiempo, aunque dicen que es tremendamente complicado por lo que sucede en los túneles, pero bueno, no hay nada que si no se puede intentar hacer. Claro, la parte técnica, la verdad que es complejo llevar el tren nuevamente a Pichilemu, pero nosotros no venimos a hablar sobre el tema político, sino más bien sobre la nostalgia, sobre lo que fue viajar para mucha gente de San Fernando, especialmente el barrio San Martín, al balneario de Pichilemu y las historias que van en torno a eso. Claro, porque, a ver, cuando uno habla del tren a Pichilemu, habla de historia, habla de cosas sencillas, simples, muchas veces, de cómo, por ejemplo, había un sector llegando a la Reina Alcalde, que sería la última estación antes de llegar a Pichilemu, sí. Hay quienes se bajaban del tren y caminaban al lado de él, de lo lento que era. Eso es el tema de la pendiente que había en esa zona. Claro. Otros que hablan del túnel, el túnel más largo, donde pasaba de todo, en broma, algunos apagaban las luces, molestaban a los conductores. Aquí hay mucha historia, Daniel, y muchas historias individuales respecto del viaje en tren. Eso está retratado en un libro de Víctor León Donoso que habla sobre anécdotas ferroviarias, que recomiendo leerlo, en el cual se aborda precisamente el tema social, no necesariamente la parte histórica que hable sobre fecha, inauguración, equipo rodante de la zona, sino más bien la gente que constituyó el ramal, o sea, la gente de San Fernando, barrio San Martín y los pequeños poblados que están de aquí hacia la costa. Entonces, en eso hay un universo infinito de anécdotas, situaciones, bromas. De hecho, en el Tren del Vino me acuerdo muchas anécdotas y chistes que se realizaba hasta 2010 con el personal activo que estaba en aquel momento, que eran gente de San Fernando. Claro. Eran ferroviarios jubilados, pero que en aquel momento seguían trabajando nostálgicamente con una locomotora a vapor. Yo viajé a propósito en estas locomotoras largas que tenían como un pasadizo por los lados. Y a veces íbamos en la cabina del conductor y tocando no sé cómo se llama, el pito. El pito. En cualquier lado. No, que no puedes, si no anda nadie. Entonces, todo tenía esa historia de ferrocarril, es re interesante, porque uno puede pensar que era todo ocasional, ¿no? Había un reglamento respecto del uso de todo. Claro, de hecho el reglamento dice que para dar avance a la locomotora con todo el equipo, que son los coches incluidos, ¿sí? Se da un pitazo de aviso para avanzar de frente. Para retroceder son 3 pitazos. 4 pitazos significa accidente. Y según un maquinista que conocí, 5 pitazos ya era un garabato.
Isabel, ¿cuál es la participación que ustedes como compañía de teatro van a tener en este conversatorio que se prepara para el próximo martes? Mira, voy a comenzar un poquito de más atrás. Sí, por supuesto. Mi compañía de teatro postuló un proyecto y ese proyecto habla de retomar estas vivencias a través de una puesta en escena que va a ser el 6 de enero para conmemorar el centenario del tren a Pichilemu, exactamente. Y conversando de esto, me encontré con don Juan Cornejo, que él tiene el museo a través de las redes. Museo, ¿cómo es? Es un museo ¿cómo es digital la sigla? RF. No recuerdo exactamente la sigla, pero el museo es un museo interactivo que está en Facebook. Entonces, ya, por el Facebook lo puede... Se puede buscar. Aquí está, se llama Museo RSFP. Ya. Museo Ramal San Fernando Pichilemu. Eso es. Ya, está. Entonces yo me puse a conversar con don Juan, lo encontré muy interesante. Él también tiene unos libros maravillosos, muy buenos, que también se recomienda a quien quiera leerlos. Hay mucha información, ellos han hecho un trabajo tremendo. Él viene también de más atrás con su tatarabuelo, con estuvo presente, familia ferroviaria, se dice, ferroviarios. Y que a propósito, tú nombraste recién el barrio San Martín, que nace, yo no sé si el tren o el barrio nace, pero eran muy unidos juntos, todos se desarrollaban en el barrio San Martín. Lo que pasa es que el tren llegó a San Fernando en 1862, entonces a contar de ese punto se siguió con el ferrocarril Santiago rumbo a Curicó. Conjunto con eso se empezaron a crear distintos barrios en la zona de San Fernando, pero específicamente el barrio San Martín nace en el antiguo Fondo de la Encina, que estaba hacia la zona cordillerana de San Fernando, y al contar de 1900 se empieza a generar ese barrio, un barrio obrero en su inicio, y poco a poco se empieza a subdividir en gente que precisamente trabajaba en la estación de ferrocarriles. Por eso generó un barrio netamente de con identidad ferroviaria, descendientes ferroviarios a causa de eso. Perfecto. Pero estamos hablando de 1900, a contar de esa fecha parte del barrio San Martín. Entonces, volviendo, conversé con don Juan Cornejo y encontré que él tenía tanta historia bonita, tanta recopilación de vivencia, que conversando dijimos, ¿por qué no hacemos un conversatorio? Y a eso venimos ahora, a invitar a la comunidad sanfernandina a que vayan el martes 7 de octubre a las 19 horas, Casa de la Cultura, a este conversatorio para revivir la experiencia, lo que marcó la generación de aquellos años, de cómo era viajar en tren a Pichilemu. Yo siento que hay mucha gente que tiene tanta experiencia, tanto que contar, anécdotas, y seguramente muchas cosas buenas como también algunas malas, como decíamos, quizás. Es que pasaba de todo el tren. Sí, pasaba muchas anécdotas y situaciones. Y la idea es eso, hacer un viaje a la memoria, invitar a los vecinos del barrio San Martín, cuyos abuelos fueron funcionarios ferroviarios, a los nietos, a los hijos, que vengan este día martes a escuchar este conversatorio que va a estar Juan Cornejo, historiador, junto con Benedicto González, que él fue jefe de estación de San Fernando durante 15 años. ¿Ya? Y él jubiló en Santiago como inspector de ferrocarriles. Él estaba a cargo de revisar accidentes ferroviarios y le hacía un informe. Así que jubiló muchos colegas en aquellos años, por eso le decían serrucho. El serrucho. Y él terminó su labor ferroviaria como conductor del tren del vino en 2010. Con la máquina a vapor. Víctor León trabajó mucho en eso. Que salía de San Fernando rumbo a Santa Cruz y a Colchagua, y don Benedicto era el responsable de la máquina y el equipo. El maquinista era don José Sarabia Bojardo, que era sanfernandino, pero que residía en población. Y don Benedicto, aparte de tener la función de ser jefe del tren, él siempre se interesó mucho por la historia del ferrocarril. Por lo tanto, él acumula mucho material historiográfico de Santiago, planos, documentación, y es una memoria infinita sobre ferrocarriles de Arica a Punta Arenas, él lo sabe todo. Y hoy día esta memoria, porque yo empiezo a recordar, que empiezo a hablar del tren, mira, la famosa estación de ahí de ¿Peñuelas? Sí, o Manantiales. Manantiales, que era preciosa la estación. Hace poco se quemó lamentablemente la estación de Plasillo. Claro. En Nancagua se ha destruido todo. Nancagua, todo. Cunaco también es algo lo mismo. Santa Cruz se ha mantenido bastante porque está en un sector muy urbano, por eso. Y porque, el tren del vino estuvo hasta el 2010. Claro. Peralillo, todo eso se ha transformado en un museo. Claro.
un centro cultural. Se le ha dado un giro a esta situación de las bodegas o estaciones abandonadas dentro del ramal en el ámbito cultural, y Peralillo la verdad que es el ejemplo a seguir en la provincia de Colchagua y la región de Higgins. Convertirlo en un edificio que tenga un nuevo valor, que esté asociado a los ferroviarios, pero que a la vez preste un servicio a la comunidad. Pero qué bueno que poder recordar, y que la memoria, a veces uno cuando empieza a soñar, cuando te hablan del tren a Pichilemu, te hablan mucho de esa ilusión de que se te crea de reinstaurarlo. Pero yo creo que en términos comerciales podría ser factible hasta Santa Cruz hoy día. Podría ser en términos de rentabilidad económica o de esa rentabilidad histórica de poder rehabilitar ciertos tramos de ferrocarriles, porque hoy día tenemos un solo ramal que es Talca Constitución. Claro. Exacto. La verdad que en un momento estoy hablando de un tema que va en nuestra lista, pero lo voy a tocar levemente, que es el tema del tren del vino. Cuando vino el terremoto de 2010, en febrero, el tren estaba absolutamente operativo hasta Santa Cruz. La locomotora estaba con mantenciones recientes, los coches estaban súper operativos. Y lamentablemente por el tema de las autoridades locales y regionales, se fue a muchas reuniones con el antiguo intendente para reactivar este servicio de San Fernando a Santa Cruz, Peralillo, sin tener un resultado fiable. Y en aquel tiempo costaba algo así como 100 millones de pesos reparar lo que era en parte rota de la vía Alcantarillas y dejar todo el equipo operativo. Pero lamentablemente esa gestión política no fue la adecuada. Entonces hoy día notamos que hay presupuestos millonarios para actividades que son o culturales o la fiesta de la vendimia en la zona de San Fernando, y nos ponemos a pensar que en San Antonio, saliendo de la estación Alameda, hay trenes turísticos al menos una vez o dos veces por mes que usan los mismos coches Link Hoffman que prestaron servicio en San Fernando. Y que la locomotora nuestra locomotora, la 607, se encuentra en San Eugenio bajo la dirección o administración de otras personas, cuando nosotros acá en San Fernando, mediante el documento de traspaso AF, teníamos la reincorporación de ese servicio acá a San Fernando, solamente instaurando el sistema operativo que iba a tener la empresa, que iba a ser o corporación o una asociación de municipalidades. Solamente faltaba ese detalle. Entonces, lamentablemente, tengo que decir que nos perdimos una oportunidad de oro. No hemos perdido tantas cosas en la vida por acá, por esta zona. Claro. Isabel, ustedes como compañía de teatro, ¿en qué participan en este conversatorio? ¿Esto va más allá del conversatorio para ustedes después? Sí, mira. Nosotros vamos a hacer primero una pequeña intervención. Vamos a hacer lo que yo denomino un teatro sensorial. Es decir, vamos a pedir a la gente que cierre los ojos e imaginemos que estamos en un tren. Y de ahí va a venir la intervención de mis actores. ¿Ya? Es algo muy breve, es como una introducción al conversatorio. Eso es nuestra participación como compañía. Abrir la mente, digamos, despejar la mente y dejarla puesta en el tren. Exactamente. Y de ahí en adelante, bueno, va el conversatorio, como digo, y espero que todos opinemos y contemos nuestras anécdotas. Ahora, ¿para qué el conversatorio también? Quizás para dejar entusiasmada a la gente, porque aquí hay un proyecto distinto, aparte de esto, hay un proyecto que se viene, que es para el 5 o 6 de enero. Sí, el aniversario del ramal es el 6 de enero de 2026. Se cumplen exactamente 100 años de la apertura del servicio hasta Pichilemu. Entonces, la compañía de teatro, a través de un club de adultos mayor Rancagua Norte, ellos postularon a un proyecto en donde a nosotros nos integraron, y vamos a poner en escena el 6 de enero para los 100 años del 2026, vamos a poner en escena cómo tiene que haber sido... Un viaje, exacto. Vamos a colocar en escena cómo tiene que haber sido en esa época. Para eso vamos a tener un escenario vivo. Se va a invitar a algunas instituciones, algunas personas que quieran participar, en donde se van a vestir a la época y van a pasar al ritmo de la música. Y no quiero hablar más porque si no les voy a contar del qué se trata. Vamos entusiasmando, sí, es lo bueno que vamos motivando a la gente. Claro, exactamente. Pero es más o menos es lo que se viene para enero, a través de este proyecto. Claro, eso es importante, rescatar que próximamente se cumplen los 100 años del ramal San Fernando Pichilemu. Ese es el punto de fondo, es una cifra redonda que la verdad esperamos no pase inadvertida para la comunidad y las autoridades locales. A veces, uno dice que la comunidad no se entusiasma, pero la gente, cuando se le invita, cuando se promueve, cuando hay espacio, cuando tiene la oportunidad de participar, y qué bueno que sea así,
que el que vaya a la Casa de la Cultura pueda participar de Claro. que no solo escuche, sino que pueda contar, no sé, a cómo estoy anticipándolo a lo que es, de pueda contar su experiencia que tuvo o la que quiso haber tenido también en el Claro. tren. La verdad que todavía existen varios ferroviarios jubilados. Conocemos al menos a 4 personas que todavía están vigentes, Exactamente. que viven precisamente En el barrio. cerca del barrio San Martín por la Chile Nuevo. Entonces son gente que vivió esta experiencia como funcionario. Entonces sería muy valioso escuchar de boca de ellos sus experiencias sobre lo que fue el ramal San Fernando Pichilemu. De hecho, fue maravilloso haber ido a entrevistarlos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y es maravilloso ver cómo recuerdan, cómo funcionaba, cómo ellos Claro. llevaban a cabo todo lo que realizaban ahí con los trenes. Y de escucharlo de ahí mismo es muy, muy bueno. Nosotros hicimos ese Claro. trabajo A veces salía hace de unos la, meses atrás. salía de la línea 3 o de esa línea que estaba al costado sur, una línea paralela que había allí, que donde había una piletita con unos pescados y con unos peces por ahí. A veces salía de ahí también. Eso era el hotel de la estación, Ya. esa zona. Exactamente. Que lamentablemente hoy día no existe, que no lo botaron. existe, está totalmente agotado. De Claro. hecho, es un gran detalle. Estaría a futuro sería declarar monumento nacional la estación de San Fernando. Ya. De hecho, algunos ferroviarios me lo preguntaron tiempo atrás de que si sería posible que se hiciera el trámite, pero eso tiene que ser avalado por una institución. ¿Quién tendría que ser el mismo ferrocarril? Claro. Podría ser, pero lamentablemente a la empresa no le gusta mucho No, pues, porque- salvar estos edificios. No, al contrario, vamos votando y haciendo algo Y nuevo. vendiendo, ese es el punto. De hecho, la estación Chimbaronco pasa, y la estación Placilla también, pasa a poder de la municipalidad local. Ya. Por lo tanto, ya deja de pertenecer a AF y es traspasado como un bien nacional de uso público a la municipalidad local. Por lo tanto, las municipalidades tienen uso y potestad de mejorar el recinto o cerrarlo o hacer lo que quieran con ello. Perfecto. Pero pasa pasa a la tutela de un gobierno local y no EFE, que sería quien es dueño en realidad, porque a ellos como administración o empresa no les conviene tener tantas estaciones. No. Daniel, ¿a qué hora es este encuentro? Esto va a ser el día martes de la semana que viene, que cae 7, y va a ser precisamente a las 7 de la tarde. A las 19 horas en la Casa de la Cultura y en la calle Valdivia. Claro. Entonces vamos a hablar de la historia. Hay gente que está dedicada, como don Juan, ¿verdad? A revivir, a mantener la historia del ferrocarril. Ojalá que pueda ir la mayor cantidad de gente que haya vivido la experiencia de andar en tren. Yo, insisto, parte de mi vida, todos esos viajes eran, incluso en el invierno, muertos de frío a Pichilemu. Y eran en 3D porque habían viajes que eran absolutamente solitarios y otros viajes que eran terriblemente acompañados. Mucha gente, con experiencias distintas. Cuando era uno más estudiante, te ibas en el coche comedor, por ejemplo, ahí, o con el señor López, el de las ventas de la bebida. Estaba Claro, pensando que justamente todavía te anda por ahí. que uno lo recuerda. Yo también, bueno, estaba pequeña, hartos años atrás, pero yo recuerdo que él pasaba ofreciendo malta, Billy Pilsen, Sí, pues, pero lo tenemos todo en la mente. Y había otro señor que se subía, mira, que se subía aquí en el corte, un señor que era obrero municipal, que se subía con su canasto vendiendo uvas y queso fresco. Mira. Claro. También tenemos a cantores no videntes acá de San Fernando. ¿Sí? Claro, José María cantaba mucho tiempo. Algunas personas recordarán el supermercado del 10, perdón, Las Brisas. Las Brisas, sí. Brisa, el señor que estaba que había un señor que siempre estaba con un tarrito pidiendo Sí. monedas, con gabardina, y era ciego. Esa Sí. persona es originario de Placilla y él fue cantor no vidente, tocaba el acordeón, don Miguelito. Él iba siempre de San Fernando a Pichilemu a hacer ese recorrido. Entonces, Mira. parte de la historia local en cuanto a músicos ferroviarios. Claro, y cada estación tenía cierto fenómeno específico, especial, era distinta la una a la otra. La vida que giraba en torno al tren era extraordinaria. En Santa Cruz yo recuerdo que había mucha gente que llegaba a la espera del tren, o en el mismo Pichilemu, Claro. cuando todas las cabritas, la gente que acarreaba maletas, las de las residenciales, todos ahí esperando el tren en los diferentes horarios. De hecho, quería tocar ese punto. ¿Ya? Si comparamos el tren como era antes a Pichilemu, lo comparamos con una actividad social hoy día que sea representativa, yo diría que es la Feria Libre de San Fernando. Ya. Porque ahí pasan todos los tratos sociales, o sea, gente Sí. de clase alta, media, baja, y se genera una clase de lugar de conversación y de interacción social muy grande. Y el ferrocarril lo fue en algún momento. Claro, porque es lugar de encuentro. Además Claro. que si uno está un poco saliendo del tema, la estación de ferrocarril de San Fernando era el centro
neurálgico del movimiento ferrocarril hacia el sur, porque hasta aquí llegaba la doble vía, que hasta el día de hoy llega hasta aquí, aquí se esperaban los trenes, aquí era el lugar donde llegaba la carga de bienes y servicios que iban de bienes, perdón, hacia el sur de Chile. Era como le llamaban los antiguos el tambo, ¿verdad? Donde se reunía la mercadería que se distribuía. Entonces la estación de San Fernando fue muy importante, por el tiempo la fue dejando de lado. Ese es el punto, la evolución de la historia ha ido cambiando las cosas. De hecho, yo viendo unos libros antiguos de 1925-26 de arcas fiscales de la municipalidad, indica que las contribuciones que se pagaban en aquel tiempo, había mucha cantina o hotel en la zona de Urriola y la zona de Quecheregua. De calle Rancagua igual. Sí, entonces, correcto. Yo veo esos documentos de pago de patente, por ejemplo, de contribuciones que serían hoy día. Y hoy día los negocios comerciales extintos, por ejemplo, la ferretería, en aquellos tiempos eran hoteles, cantinas. Claro. Era asociado a la gente que venía viajando. Y era lugar de esparcimiento, entonces era un centro neurálgico muy importante. Y ahí Manuel Rodríguez, la pensión Jiménez, el restaurante La Playa, el Turín, de los que yo alcancé a conocer y que todos de una u otra manera conocimos. Claro, exactamente. Tienen parte de esa historia. La calle Centenario, donde estaban el lugar donde tomaban agua los caballos. Claro. Que esa es parte de nuestra historia que giró en torno a ferrocarriles. Oye, y con respecto a eso, el libro que tú mencionas fue maravilloso porque Daniel me dice, mira, tengo un libro que mayormente de primera no llamaba la atención, ¿no es cierto? Es un libro solamente de cifras. Pero es una mirada al pasado. Con eso, yo te hice un mapa, ¿te acuerdas que te dije? Pusimos la calle tanto, había tal negocio, pagaba tanta, pero yo puse ahí tal persona. En la calle tanto acá, y armamos el mapa de cómo era en 1920 y tanto. El comercio de San Fernando en esos años fue maravilloso. Yo todavía lo conservo, lo tengo guardado porque lo encuentro que es de mucho interés. Almacén pequeño que vendía jabón, carbón, velas. Que era lo más habitual que se encontraban como patentes acá en la zona de Rancagua, Rodríguez, Higgins. Muy diferente al comercio actual. Entonces, ver esa realidad que iba años comparada con hoy día, llama mucho la atención cómo ha evolucionado las distintas cuadras y los pequeños mercados. Por ejemplo, el Loro, el comienzo del Loro fue un pequeño almacén pequeñito, que después se hizo un gran supermercado que hoy día es Unimar, pero en un comienzo fue un pequeño almacén de esquina. Sí. Ahora, por eso, cuando alguien me dice, ¿por qué la Plaza de Armas no tiene tanto movimiento comercial? No, porque el movimiento estaba en la orilla del tren. Claro. Estaba de O'Higgins hoy día hacia el poniente. Hacia el oriente, perdón, de ahí se desarrollaba la actividad. Por eso la Plaza de Armas no ocupa el lugar que ocupan antes. Pero qué importante que el martes a las 7 nos juntemos en la Casa de la Cultura. Claro, exactamente. Martes 7 de la tarde, Casa de la Cultura, Valdivia 822, en la cita para conversar sobre el tren de San Fernando. Vaya con ganas de conversar y contar su historia, no le dé vergüenza. A lo mejor fue un chascarro, lo que haya sido, pero es parte de la historia de los 100 años de los ferrocarriles. Isabel, yo te quiero agradecer que hayas venido hoy a la radio. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ver si estamos el martes, nos damos un poquito de tiempo y no. Sería maravilloso, los esperamos allá. Don David, un agrado volver a atenderlo acá en la radio. Muy agradecido. Antes conversamos de historia. ¿Sí? Historia... En alguna ocasión que usted vino para acá. Claro, fue historia sobre la independencia de Chile. Exacto. La historia de Manuel Rodríguez y todos esos temas que usted maneja, pero a la perfección. Y a ustedes también, agradecerle a Daniel y a ustedes también, muchas gracias por haber compartido este ratito en nuestros días de conversación. Chao. Hasta aquí, el diálogo que aporta en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados para que quedes al día con la contingencia. En Radio Cautiva 101.3. Esto fue Días de Conversación. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.